Mira esto con atención. Existe un mercado en este momento donde las personas están opinando sobre quién ganará elecciones, cuál será la inflación el próximo mes, si la Reserva Federal bajará las tasas e incluso si ciertas leyes serán aprobadas. Miles de millones de dólares están fluyendo a través de él y la mayoría de los inversionistas no están prestando atención. Ese mercado se llama mercados de predicción y se están volviendo masivos. Hoy vamos a hablar sobre qué son realmente los mercados de predicción, por qué están creciendo tan rápido, la diferencia entre plataformas reguladas como Kalshi y plataformas cripto como Polymarket, las batallas legales detrás de ellas y por qué esto importa para los inversionistas. No desde un punto de vista de qué está de moda, sino desde una perspectiva seria y estructural. Porque algo importante está ocurriendo en la intersección entre regulación, finanzas e información. Y si tú inviertes en acciones, en cripto o en cualquier otro activo, esto te interesa. Empecemos de manera simple. Imagina que tú eres un niño y están votando por el presidente de la clase. Tú crees que ganará Sara, tu amigo cree que ganará Miguel y en lugar de solo discutir, ambos ponen $10. Si gana Sara, tú recibes $20. Si gana Miguel, tu amigo recibe $20. Eso es un mercado de predicción, en su forma más básica. Es un mercado donde las personas compran y venden contratos, basados en la probabilidad de que ocurra un evento. Ahora, traslada esa idea a elecciones, datos de inflación, decisiones de tasas de interés, reportes económicos, fallos judiciales. En lugar de simplemente opinar, las personas negocian probabilidades y el precio del contrato refleja la creencia colectiva del mercado. Si un contrato cotiza a 70 centavos, eso implica una probabilidad del 70%. Es como convertir opiniones en activos negociables. Veamos por qué esto es diferente a apostar. Ahora podrías preguntarte, ¿no es esto simplemente apostar? Y es una pregunta válida. La diferencia está en la estructura y el propósito. El juego está diseñado principalmente para entretenimiento. Los mercados de predicción pueden servir como herramientas de agregación de información, instrumentos de cobertura de riesgo, mecanismos de pronóstico económico. Por ejemplo, si diriges una empresa y te preocupa que las tasas de interés puedan subir, podrías utilizar mercados de predicción para cubrir ese riesgo. Es decir, se acerca más a los derivados financieros que a un casino. Pero veamos, ¿qué son los derivados y por qué se parecen tanto? Aquí es importante hacer una pausa porque mucha gente escucha la palabra derivados financieros y se asusta, pero en realidad el concepto es más simple de lo que parece. Un derivado financiero es un contrato cuyo valor depende o se deriva del precio de otro activo. Por ejemplo, un futuro sobre petróleo depende del precio del petróleo. Una opción sobre una acción depende del precio de esa acción. Un swap de tasa depende del nivel de las tasas de interés. Es decir, no estás comprando directamente el activo, estás comprando un contrato que depende del comportamiento de ese activo. Ahora observa la similitud. En los mercados de predicción no compras una acción, compras un contrato cuyo valor depende de que ocurra un evento. En los derivados tradicionales, el contrato depende del precio de algo. En los mercados de predicción, el contrato depende del resultado de algo. Por eso se parecen tanto, pero aquí está la diferencia importante. Un derivado clásico depende de un activo financiero existente, como una acción, una tasa o una materia prima. Un contrato de predicción depende de un evento, como una elección, una ley o un dato económico.
Uno deriva de un precio y el otro deriva de una probabilidad. Y aunque estructuralmente se parecen mucho, regulatoriamente no siempre se tratan igual. Esa es precisamente la razón por la cual entran en la jurisdicción de reguladores como la CFTC en Estados Unidos, que es la Commodities Futures Trading Commission, y en México vendría siendo como el equivalente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o la CNBV. Y ahí es donde comienza la complejidad legal y regulatoria. Pero ¿por qué están creciendo ahora? Los mercados de predicción no son nuevos. ¿Qué cambió entonces? 3 cosas: la tecnología, la infraestructura cripto y los cambios legales. El cripto facilitó la creación de plataformas globales. Los contratos inteligentes permitieron liquidaciones automáticas y decisiones legales recientes en Estados Unidos abrieron la puerta a contratos de eventos regulados, y eso nos lleva a los actores principales. Kalshi versus Polymarket. Existen 2 modelos principales. Por un lado tenemos a Kalshi. Kalshi es una plataforma basada en Estados Unidos, regulada por la CFTC, la Commodities Futures Trading Commission en Estados Unidos, que ofrece contratos de eventos. Opera dentro del marco legal estadounidense. Los usuarios operan en dólares estadounidenses y tuvo batallas legales para poder ofrecer contratos relacionados con elecciones. Por otro lado, tenemos a Polymarket. Polymarket opera utilizando criptomonedas, principalmente en dólares americanos, y sirve a usuarios globales. No está regulado en Estados Unidos de la misma manera que Kalshi. La diferencia central es el estatus regulatorio, es decir, Kalshi está construyendo dentro del sistema. Polymarket opera fuera del mercado regulatorio tradicional estadounidense. Piensa en esto así: Kalshi está construyendo un banco. Polymarket está construyendo una plataforma financiera descentralizada. Ambos ofrecen mercados de predicción, pero el entorno legal que los rodea es muy diferente. Por ejemplo, simplifiquemos aún más. Imagina 2 puestos de limonada. Uno obtiene un permiso de la ciudad, sigue todas las reglas y paga impuestos. Ese sería Kalshi. El otro se instala fuera de los límites de la ciudad, no necesita aprobación municipal. Eso sería más cercano a Polymarket. Ambos venden limonada, pero uno opera dentro de la regulación y el otro fuera del esquema regulatorio tradicional. Esa diferencia importa para los inversionistas, pero el verdadero punto de inflexión no es la estructura de la plataforma, sino fue la batalla legal. Veamos la evolución del cambio legal. Déjame mostrarte la línea de tiempo porque esto es crucial. En el 2020, Kalshi fue aprobado oficialmente por la Commodities Futures Trading Commission como exchange regulado. Ese fue el primer gran paso hacia la legitimidad. En el 2022, la CFTC, la Commodities Futures Trading Commission, acusó a Polymarket por operar una plataforma de derivados no registrada, accesible a usuarios estadounidenses. Polymarket llegó a un acuerdo y pagó una multa civil. Para el 2023, la CFTC, la Commodities Futures Trading Commission de Estados Unidos, bloqueó a Kalshi para ofrecer contratos sobre elecciones del Congreso. Argumentó que podrían ir en contra del interés público. En el 2024, una corte federal votó a favor de Kalshi y permitió ciertos contratos electorales y limitó la capacidad de la CFTC, Commodities Futures Trading Commission, para bloquear ese tipo de productos. Este fue un punto de inflexión
Esto no es simplemente apostar en elecciones, es una pregunta de si la incertidumbre misma puede convertirse en un producto financiero regulado. Y cuando la regulación cambia hacia la expansión, el capital suele seguirla. Pero ahora veamos, ¿por qué los inversionistas no están listos? Aquí está la verdad incómoda. La mayoría de los inversionistas minoristas no entienden derivados, no siguen las decisiones de la Commodity Futures Trading Commissions, no monitorean aprobaciones de contratos de eventos. Para entonces, cuando este mercado escale, lo descubrirán después de que las instituciones ya estén posicionadas. Así es como normalmente funciona la innovación financiera. Primero es la infraestructura, después son las instituciones y luego es el público en general. Y en estos momentos estamos entre la etapa 1 y 2. Antes de continuar, quiero clarificar que esto no es asesoría financiera, es análisis educativo. Los mercados de predicción implican riesgo legal, riesgo de liquidez y volatilidad. Siempre haz tu propia investigación y comprende la jurisdicción en la que te encuentras. Ahora, continuemos. Veamos las implicaciones financieras. ¿Por qué esto es importante desde el punto de vista financiero? Porque los mercados de predicción podrían convertirse en una nueva clase de activo, una herramienta de cobertura, un mecanismo para valorar riesgo político o una herramienta de pronóstico macroeconómico. Imagina este escenario. Los mercados de predicción muestran un 90% de probabilidad de un cambio fiscal importante. Los mercados financieros podrían ajustarse antes de que la ley sea aprobada. La información se vuelve negociable y la información negociable mueve capital. Y eso cambia la forma en que los inversionistas interpretan las señales. Pero veamos, ¿cuáles son los riesgos? Mantengamos los pies en la tierra. Los riesgos incluyen manipulación, baja liquidez, cambios regulatorios reversos, riesgos de plataforma, presión política. Si los gobiernos consideran que estos mercados distorsionan la democracia, podrían endurecer la regulación. Si la liquidez desaparece, los precios dejan de ser confiables. Esto no es innovación libre de riesgo, es experimentación financiera en tiempo real. Miremos hacia el futuro. La pregunta clave es, ¿podrían los mercados de predicción volverse tan comunes como las bolsas de valores? Es posible, en mi opinión, pero solo si la regulación se estabiliza, aumenta la participación institucional y crece la confianza pública. Si eso ocurre, entonces podríamos ver bancos ofreciendo contratos de eventos, fondos de cobertura cubriendo riesgo político o corporaciones valorando resultados regulatorios. Esto todavía es temprano, pero ya no es marginal. Se está moviendo más hacia lo convencional. Los mercados de predicción representan algo muy profundo. Representan el financiamiento de la incertidumbre. En lugar de debatir resultados, los valoramos. En lugar de discutir, negociamos probabilidades. Y eso cambia la forma en que la sociedad procesa la información y la mayoría de los inversionistas aún no están pensando en esto, pero lo estarán. Gracias por ver hasta el final. Si este episodio te aportó valor, dale un like y suscríbete. Estos videos requieren investigación y preparación significativa y tu apoyo realmente ayuda a que este canal crezca y continúe ofreciendo análisis financieros reflexivos. Hasta la próxima.